Un equipo de especialistas de la Oficina del Conservador de la ciudad tiene la responsabilidad de preservar uno de los legados patrimoniales más importantes del Parque José Martí. Existe un cronograma de intervención en el cual todas las piezas, ya sean tarjas o monumentos, bustos, están cronometrados en su intervención para que a lo largo del año siempre se le haga algún tipo de intervención. Hay varios tipos de intervenciones, está la limpieza mecánica, está la limpieza química y está también la restitución de faltantes, que muchas veces lo que hacemos es influir más sobre la parte de la limpieza mecánica. Una limpieza donde se utiliza detergente con un pH neutro, abundante agua, cepillos que no tengan celdas fuertes, que tengan celdas suaves, para que sea un proceso de limpieza de todo lo que puede hacer la acumulación de los elementos medioambientales, polvo, el humo de los carros, las heces de las aves, y que esa intervención siempre se va a hacer de forma mecánica. Se va a esa pieza, se diagnostica, se ve cuáles son las patologías que tiene, patologías históricas, es decir, que ya conservan con anterioridad, y cuáles se le pueden agregar. A partir de ahí, entonces se planifica una limpieza mecánica, se aplica la limpieza mecánica con todas las características que tiene y se valora la posibilidad de una intervención más profunda desde el punto de vista químico para eliminar aquellos defectos o problemas que pueda tener, pero siempre teniendo en cuenta las características específicas de cada pieza. Hasta el año del centenario de su fundación, Cienfuegos contaba con escasos monumentos referidos a su historia y a sus personalidades locales. Especialmente notable se hacía esta carencia en los lugares más públicos y céntricos de la ciudad, como el Parque José Martí. Fue precisamente el día del onomástico citadino cuando se colocó aquí la primera piedra de uno de los bustos más antiguos del parque. Estaba dedicado a Ramón María de Labra, un gobernador que mucho hizo por Cienfuegos en la segunda mitad del siglo XIX. A esta siguieron después otras esculturas, como la dedicada al patriota Antonio Reguera Yacea, o las erigidas en honor de dos sobresalientes figuras de las letras y las luchas revolucionarias en Cienfuegos: Antonio Hurtado del Valle, el hijo del Damují, y Clotilde del Carmen Rodríguez, la hija del Damují. Otro aniversario de la ciudad se aprovechó para develar un busto dedicado a un eminente cirujano local, el doctor Alfredo Méndez Aguirre. A este homenaje escultórico siguió, unos años después, otro que tuvo como autor al destacado artista cienfueguero Mateo Torriente, el monumento alegórico al benefactor de Cienfuegos, Nicolás Acea de los Ríos. Hubo después otras obras que no sobrevivieron hasta nuestros días, al menos en el sitio de su emplazamiento original: la escultura erigida en honor a Arquímedes Pous, gloria del teatro cubano, trasladada luego al patio del Teatro Tomás Terry, y esta otra, en forma de pirámide, un homenaje de Cienfuegos a la masonería local, entregada luego a la logia Asilo de la Virtud. Dispersos pero holgadamente ubicados, los monumentos aportan al Parque José Martí atractivo y solemnidad. ¿Cuál es el grado de conservación de estos monumentos que integran este conjunto? Todas las piezas que están en el Parque Martí tienen un estado de conservación bueno. Dígase en la parte estructural, porque muchas veces las personas ven que la pieza puede estar sucia por la parte ambiental, por las aves, pero eso no determina la conservación de la pieza. Las piezas tienen un estado de conservación bueno. El conjunto escultórico de Amartí, su problemática fundamental está en los faltantes de juntas, que se quiere trabajar para el 200 aniversario con la restitución del faltante de junta, y los escalones en la parte inferior, que también se han ido frisando con el decursar del tiempo. En el mismo centro del Parque José Martí existió hasta finales del siglo XIX un conjunto escultórico presidido por una estatua de mármol blanco de la reina Isabel la Católica. El monumento resultó bastante vapuleado por un violento huracán que azotó a Cienfuegos en los primeros días de septiembre de 1882.
A principios del pasado siglo, solo quedaba de aquel bloque estatuario apenas unas estatuas y una farola ubicada en el mismo espacio en el que hoy se levanta el complejo monumental en homenaje a José Martí. Pero este que hoy admiramos no fue el proyecto original. Primero se erigió una pieza representativa del apóstol, esculpida por un artista italiano y traída desde Génova. Incluso la tarja tenía entonces un texto diferente al que hoy se puede apreciar en una de las caras del pedestal. La figura femenina, símbolo de la República, que hoy completa la obra, se le agregó a mediados de la década de los años 20 del pasado siglo. Si la sola efigie del maestro bastó en su momento para reafirmar el protagonismo del parque en la historia citadina, la posterior transformación de este homenaje escultórico lo enriqueció visualmente, al punto de no imaginarlo de otra manera que no sea de la que hoy se admira. Un elemento fundamental del conjunto escultórico de Martí está en la mano de la alegoría a la República, porque esa mano tuvo varias agresiones, pero ha tenido también varias intervenciones. Y la intervención tiene que ser bien pensada, porque como tiene una restitución de los dedos y de los faltantes que tenía anteriormente, que ya se hizo por otra intervención y de otro especialista, lo faltante va a ser la pluma de la República, y que en estos momentos ya estamos pensando en horadar esa pieza de forma muy paciente y muy específica, porque puede traer como consecuencia que se dañe la otra parte de la pieza. La pluma se puso, pero el ciclón desgraciadamente fue uno de los daños que nos ocasionó en ese conjunto escultórico. Por el resto del conjunto escultórico está bien. Lo que hace falta siempre es una intervención, una limpieza, un proceso de seguimiento, pero están bien ubicados cuáles son los objetivos a intervenir. Los Leones se le hizo un proceso de intervención en el 2015. Se hizo un proceso de limpieza profunda y que están en un buen estado los leones, tienen un buen estado. Ahora, ¿qué pasa? Si los observamos bien, los leones por sus características en la parte de la melena, tiene cavidades que propician la penetración, que permanezca aunque llueva, del polvo, del hollín. Y siempre va a aparecer que está dañada la pieza. No hay foto del sector este del parque, por muy antigua que sea, donde no aparezcan dos singulares custodios. Tendría que ser una imagen anterior a 1862, y fue precisamente en esa fecha cuando se les colocó en el mismo lugar que hoy se encuentran, una vez traídos desde Florencia, Italia, de donde proceden. Pero si los leones han desafiado impertérritos al tiempo, las sendas atalayas donde se asientan sí experimentaron un cambio significativo. Las originales plataformas perdieron su absoluta verticalidad en el primer cuarto del pasado siglo y dieron paso a una estructura cuya configuración angular aportó más estabilidad al conjunto. La transformación de los pedestales permitió además ganar espacios que se han aprovechado para estampar en ellos símbolos identitarios de la ciudad y dejar constancia de momentos importantes de su historia. Tales cambios ocurrieron en el mismo año en que otro emblemático monumento del parque, la estatua de José Martí, se convirtió en un conjunto escultórico. Así que, concluido el primer cuarto del pasado siglo, los leones de mármol de nuestra Plaza Mayor cedieron el privilegio de la altura a una perspectiva más terrenal, pero definitivamente más solemne, como si nos invitaran a compartir su histórica responsabilidad de velar por una de las entradas del parque. En el cronograma debe pasar alrededor de 5 años sin que se vuelva a tocar la pieza, porque no siempre la pieza debe ser intervenida cada vez que uno quiera, sino cada vez que la pieza tenga su fecha para su intervención, y que lejos de ser una intervención que favorezca a la pieza, puede ser una intervención que dañe la pieza.
aunque los leones, como le decía, no tienen una afección grande que pueda atentar contra su conservación posterior. El problema mayor del parque está en que no estamos cumpliendo cada cual la responsabilidad que nos pertenece. El que esté la Wi-Fi en el parque, para mi criterio, no es malo. El parque tiene un objeto social que es de reunión, que es de convivencia social, de encuentro social. Ahora, pero ya cuando las personas se suben en los bancos, cuando ya las personas dejan que los niños escriban con crayolas sobre los fustes de los bustos que tenemos en el parque, o simplemente que se arrojen botellas sobre ellos o cualquier otro tipo de material, pienso que también está en lo fundamental es apropiarnos de las características de la ciudad, de las riquezas históricas, culturales que cada elemento que contiene el parque, que tiene una significación histórica, que tiene una belleza arquitectónica, porque habría que imaginarse el parque sin esos elementos para que Cienfuegos no fuera Cienfuegos. Además de las indisciplinas sociales, otros factores retan a diario la profesionalidad y la perseverancia de estos especialistas, empeñados en preservar un legado de generaciones a la memoria histórica de Cienfuegos.